Muy bien, escuchábamos el tema Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival, esta canción antibelicista. Algunas personas nacen hechas para ondear la bandera, o son rojas, azules y blancas, y cuando la banda toca la marcha Hail to the Chief, ellos apuntan con el cañón. Emblemática canción norteamericana. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Especiales Voz Andina, aquí en su radio universitaria Voz Andina Internacional. Nos encontramos nuevamente en este programa para analizar una propuesta presidencial que plantea la reforma del artículo 5 de la Constitución ecuatoriana. Esta reforma plantea la eliminación de la prohibición de establecer bases militares en el país, bases militares extranjeras. Esto a decir del presidente de la República, con el objetivo de luchar contra el narcotráfico y la violencia, que le han colocado al país como uno de los países más inseguros de la región y del mundo. Dicho esto, en este programa intentaremos analizar las motivaciones de esta propuesta. Estamos frente a una estrategia de lucha contra el narcotráfico. ¿Esto tiene que ver con un plan de seguridad o es el preludio de una campaña electoral? Para ello hemos invitado a dos compañeros docentes. Nos encontramos con Agustín Grijalva, que es docente del área de Derecho, y Marco Romero, docente del área docente y director del área de Estudios Sociales y Globales. Bienvenidos. Hoy los saludo desde el lugar que alguna vez fue la base de Manta. Quisieron decir que así recuperaríamos la soberanía del Ecuador, y lo que hicieron fue entregarlo al narcotráfico. Ese fue el primer pacto con el crimen transnacional. Y en esta lucha por recuperar al país es el pacto que tenemos que revertir y quebrar. Hoy, los ecuatorianos se merecen un gobierno a la altura de los acontecimientos que atravesamos. Merecen un presidente que tome decisiones con determinación, porque al Ecuador no le hacían falta oportunidades, sino honestidad y voluntad política. Hoy presentaremos un proyecto de reforma parcial a la Constitución ante la Asamblea Nacional, que modifique sustancialmente el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares. En un conflicto transnacional necesitamos respuesta nacional e internacional. Escuchamos este audio publicado en las redes sociales del presidente Daniel Noboa, en el que
plantea la reforma al artículo 5 de la Constitución, y aquí ya evidenciamos una retórica un poco electoral, un poco también beligerante con grupos de oposición, con partidos de oposición, pero empecemos primero analizando la parte legal. Agustín, ¿qué implica hacer una reforma especialmente en lo que tiene que ver con elementos constitutivos del Estado en la Constitución? Bueno, en realidad la jurisprudencia constitucional ha ido desarrollando progresivamente, ¿no es cierto?, este concepto que es bastante abstracto, bastante general, que tiene que ver obviamente con pues el territorio, la población, con la estructura misma de la Constitución, la forma como está organizado el Estado en sus bases fundamentales, ¿no? Pero obviamente esto está sujeto a interpretación. De hecho, la Corte Constitucional tiene al menos 3 dictámenes recientes, ¿no? El uno de 2020 y 2 del 2023, en los cuales, por ejemplo, no ha considerado que sea necesario que se remita a la Asamblea convenios, acuerdos internacionales con los Estados Unidos para facilitar tanto el control marítimo, ¿no?, de actividades ilegales en base a la cooperación militar con los Estados Unidos, así como también la interceptación aérea, ¿no? Y en todos esos casos ha dicho que no es necesario que esto se discuta en el legislativo, en la asamblea, que el gobierno puede proceder directamente, ¿no? Bajo el entendido de, en este caso, por ejemplo, de que no se está afectando la soberanía o el control territorial, y sobre todo de que no es no constituye una alianza político-militar. Porque la Constitución establece que siempre que se produce una alianza política o militar, pues esto necesariamente tiene que pasar a la Asamblea, ¿no? En el presente caso que estamos discutiendo, pues curiosamente es el propio presidente de la República el que dice: no, yo creo que esto tiene que ir a la Asamblea. Eso significa que sea por reforma parcial y no por enmienda. Tiene que ir a la Asamblea, aunque claro, es distinto porque es una consulta popular. En lo que refería anteriormente son dictámenes para tratados o convenios internacionales. Esto es una consulta popular, pero fíjense, es curioso, ¿no? Porque aunque es un asunto que tiene que ver con la soberanía, con el territorio, con asuntos militares y de seguridad, en este caso el propio presidente dice: no, yo creo que sí tiene que ir a la Asamblea Nacional, discutirse allí, y si se aprueba allí, entonces iría allí sí a consulta de los ciudadanos y ciudadanas, consulta popular. Ya, muy bien. El hecho de que le envíe a la Asamblea Nacional no es un mensaje político, tal vez incluso con un ánimo de confrontación. ¿Cómo le ven ese escenario? Porque si en efecto ya la Corte se ha pronunciado de que no es necesario hacer una reforma para este tipo de acuerdos, ¿cómo se entiende que el presidente pierde esa oportunidad o esa facilidad que ya sobre la que hay una jurisprudencia y envíe a la... Bueno, sí hay que precisar, porque son dos tipos de instituciones distintas, ¿no? En algún caso son tratados internacionales o convenios internacionales, y en el otro caso consulta popular. Pero lo que me llama la atención es el criterio. Y sí, yo creo que esto es clara y directamente una estrategia electoral, por varias razones. Primero, porque el propio presidente, la canciller, ellos expresamente en el pasado indicaron que no se consideraba el establecimiento de bases militares en el Ecuador.
Las declaraciones están allí. Entonces es lo mismo, como ya no se sabe qué creerles, cuándo creerles, porque a los pocos meses se contradicen flagrante, abiertamente, ¿no? Y no, los ciudadanos no sabemos a qué atenernos, ¿no? Lo mismo sucedió exactamente con el Yasuní. Primero. Segundo, y se propone justo, digamos, en una etapa ya al borde de las elecciones. ¿Por qué no se propuso antes? Y como digo, antes se dijo todo lo contrario. Primero, ¿no? Segundo, me parece que, digamos, no es necesario. Porque acabamos de decir que ya hay 3 acuerdos con los Estados Unidos en particular, 3 tratados, no tratados, 3 son acuerdos, ¿no es cierto?, internacionales que están en vigencia y que dan amplias, ya demasiado amplias atribuciones a fuerzas militares de ese país en el Ecuador. Entonces, no se ve realmente la necesidad. Tercero, la propia comandante, ¿no?, de la Guardia Costera de Estados Unidos en una visita que hizo algunas semanas, dijo que los Estados Unidos no tienen planteado, que no se han planteado establecer bases. Entonces esto es una locura, ¿no? O sea, no, el presidente del Ecuador dice, hace la reforma, que obviamente hace relación principalmente al caso de Estados Unidos, y la principal opción para este efecto, ¿no?, una autoridad militar dice que ellos no tienen contemplado esa situación. Entonces uno se pregunta, pero entonces ¿por qué lo proponen? Si es que los propios Estados Unidos no se lo plantean. Entonces la respuesta es por razones electorales, ¿no? Entonces tampoco. Y luego, finalmente, porque, y en esto coinciden muchos analistas de seguridad, ¿no?, obviamente no, una base militar no va a ser un factor determinante que realmente haga una diferencia sustancial, ¿no?, para en el combate al narcotráfico, a la delincuencia organizada. Tenemos evidencia histórica de que no ha sido así, ¿no? El problema es mucho más complejo y la solución, por tanto, también es más integral. Claro, Marco, Agustín nos plantea este tema de una decisión o una propuesta que está enmarcada en una clara intencionalidad electoral. Estamos frente a una verdadera crisis energética. Los ciudadanos del país, del sector productivo, está enfrentando graves consecuencias de esta crisis energética. ¿Cómo interpreta esta decisión en este contexto? A mí me parece que sí, efectivamente es adecuado no verle solamente en su formalidad lo que está planteándose allí, sino verle también con una perspectiva histórica. Efectivamente, los 3 últimos gobiernos, incluyendo el actual, han venido generando un acercamiento, lo que mencionaba Lucio, que quería ser el mejor amigo de los Estados Unidos, entre otros. Por ahí hay algún otro candidato a Suayo que dijo eso, lo mismo, que quería ser el mejor amigo de Estados Unidos. Eso se ha venido implementando. Y como dijo Agustín, existen ya 3 instrumentos firmados básicamente por Moreno al final y por Lasso, que generan unas amplísimas posibilidades de acción, de intromisión en el Ecuador, exentos de toda responsabilidad de fuerzas militares en el combate al narcotráfico, etc. Entonces allí me parece que también hay que ponerle en un plano más teórico general. O sea, las bases militares tienen una trayectoria histórica vieja. Por lo general, las grandes potencias, cuando dominaban una región, dejaban colocando una base para controlar sus asuntos, sus intereses en ese espacio. Eso, con el avance de la tecnología, etcétera, fue perdiendo espacio. Muchos llegaron a hablar incluso del fin de la geografía, de que ya se necesitaban bases en el extranjero para controlar los intereses de los Estados Unidos o de la potencia que fuera en ese país, en esa región. Sin embargo,
la conflictividad generada, sobre todo en la posguerra fría, es decir, desde el 90 para acá, muestran que eso era falso. O sea, las guerras, la primera, la segunda guerra en Irak, el tema de Afganistán, lo que pasa en Eurasia, ahora Ucrania, Georgia, Rusia, muestran claramente que el tener posiciones en territorio es crucial, asume un papel crucial, y entonces hoy día tenemos un escenario que en el mundo existen más o menos, se habla entre 800.000 bases militares de distintos países desplegadas en el mundo. Los Estados Unidos tienen más de las 4/5 partes de esas bases militares. El resto de países tienen muy pocas cuantitativamente y desplegadas en ciertas zonas nada más. En América Latina, cuando se da la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos llegó a dotarse de más de 200 bases desde México hasta Argentina. En Ecuador tuvimos 2, una en Salinas y otra en Baltra. Entonces, el tema es, en el caso del Ecuador, y coincido plenamente con lo que ustedes han señalado, esto se trata básicamente de un instrumento de campaña. Tratar de hacer coincidir con las elecciones esta consulta sobre este tema para ganar fácilmente algunos votos, porque efectivamente si hay alguna característica de la participación del pueblo ecuatoriano en las urnas en los últimos 3 ciclos a los cuales hemos sido convocados, incluyendo también consultas populares, es que hay una bajísima cultura política, que el TikTok, las redes sociales, el manejo de la información falsa, etcétera, se han convertido en herramientas fabulosas para manipular y orientar la opinión pública. Y entonces, en ese sentido, me parece que efectivamente el nivel de sumisión a los dictámenes de la política exterior norteamericana no puede ser más claro en el caso de ecuatoriano, que llegó al extremo cuando lo que vimos sucedió con respecto al acuerdo por el cual se iban a entregar, entre comillas, chatarra rusa a Estados Unidos para que él disponga como a bien tenga, y básicamente era para entregar a Zelensky en Ucrania para que de alguna manera se ayude en el enfrentamiento. Entonces, simplemente eso demostraba una incomprensión del manejo de las relaciones internacionales, una inocencia, por decirlo más suavemente, frente a las consecuencias que tienen esas actitudes, y la decisión rusa, por ejemplo, de bloquear las exportaciones ecuatorianas de banano, o por los argumentos, el FMI ha sistematizado más de 800 instrumentos no arancelarios eficacísimos para detener los flujos de comercio. Entonces, el tema es que eso fue la fuerza que llevó a que el gobierno se viera forzado a modificar y a dar retro en ese tema. Entonces, en este caso, con el de las bases, el punto es, sí, coincido plenamente con Agustín, las bases históricamente no han sido las que generan diferencia, por ejemplo, frente al supuesto combate al narcotráfico. México tiene bases, Colombia tiene bases, Perú tiene bases, y sin embargo siguen siendo grandes productores y grandes exportadores de droga para el mundo. Entonces, es indudable que esa no es la solución, ¿no? Ya, si bien es cierto, ustedes plantean este tema, sí me gustaría interpretar un poco más allá los argumentos de la presidencia, para ver, porque adicionalmente nosotros estamos en un contexto universitario, analicemos desde un punto de vista crítico, pero cómo lo recibe la sociedad, la sociedad civil en general, también hay que mirarlo. Plantea el presidente que esto es para la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué tan efectivo es tener una base militar? Y algo nos decía Agustín, una base militar para la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué tan efectivo ha sido
para Colombia y para Perú, que son los grandes productores de cocaína, y qué tan efectivo fue el hecho de que nosotros tengamos la base militar de Manta en temas de violencia, narcotráfico e inseguridad. Les pregunto a los dos, ¿quién? Bueno, primero, como bien indicaba Marco, tenemos experiencias históricas y además comparadas de que el establecimiento de estas bases no es una panacea, no es una varita mágica, ¿no?, que va a resolver el problema, que es un poco lo que implícitamente nos plantea el gobierno para su campaña, ¿no? Es decir, más o menos esto ahora está cumpliendo el papel de la extradición, me parece, de la pregunta, ¿no?, con esa intención. Pero además me parece que hay cambios que también le vuelven menos relevante, ¿no? Por ejemplo, el aumento del consumo nacional de drogas. Es decir, antes era más claro que lo que hacíamos era lavado o era una zona de tránsito, ¿no es cierto? Pero en todo caso, la droga se dirigía principalmente hacia afuera del Ecuador. Pero ahora hay cierto cambio estructural progresivo que está dándole más peso al consumo interno, ¿no?, nacional. Y esto, obviamente, tiene que ser controlado, pues, por nuestras propias instituciones, no solo de seguridad, no solo policiales, con la colaboración de los militares, sino también el sistema judicial, los organismos de control, porque el narcotráfico no es un problema militar exclusivamente, ¿no? Eso es un problema político, institucional, comunicacional, permea a la sociedad y a las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, y ahora estamos viendo eso, es un problema también a escala nacional. Y obviamente el presidente Noboa dice es que el problema es internacional y por eso requerimos colaboración internacional. Bueno, podemos decir, sí señor, pero el problema ahora también es nacional, ¿no? También es nacional y en ese sentido son las propias instituciones y la sociedad ecuatorianas las que tienen que fortalecerse para dar soluciones. Sí, a mí me parece que efectivamente es muy interesante analizar con mayor profundidad, sobre todo en el contexto de el conjunto de la política exterior que ha venido aplicando este gobierno y los dos anteriores igual, en el sentido de que es evidente que el alineamiento internacional en el que nos situamos hoy, a veces vergonzante, a veces explícito, o muestra claramente que, no existe ningún atisbo de intentos de defender mínimos niveles de soberanía del país. Y eso corresponde básicamente al hecho de que en la práctica, en todos los niveles de las diferentes acepciones de soberanía, hemos abdicado. O sea, soberanía interna, cuando tenemos territorios en los cuales el monopolio de la fuerza por parte del Estado se ha perdido y tenemos territorios que están en manos o gobernados, entre comillas, por grupos de delincuencia organizada. Ese no es un tema exclusivamente ligado al narcotráfico, tiene una serie de otros elementos que se agravan, que se agudizan con el problema del narcotráfico, pero que necesitan respuestas multidimensionales, un Estado racional, activo, que tenga presencia para enfrentar esos problemas. En el campo legal internacional, o sea, es evidente que no existen normas que se apliquen en el mundo y que lo hagan igual en el país. Es evidente que los intereses, el poder relativo de otros actores está incidiendo en cómo se manejan los temas en el Ecuador frente a la crisis energética, frente al tema petrolero, frente a los temas de esta obcecación de minimizar la presencia o
la existencia de un Estado, que es un requisito mínimo de la subsistencia de las sociedades mínimamente organizadas en el mundo. O todo eso muestra, digamos, un escenario en el cual sí aparentemente se confía en que un actor externo, los Estados Unidos, pueda cumplir ese rol. Y ahí me parece muy importante lo que señaló Agustín, que desde los propios Estados Unidos, al igual que sucedió antes con el Tratado de Libre Comercio, el Ecuador estaba desesperado por firmar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, y desde Trump para acá, los Estados Unidos ya no le interesa eso, y tampoco le interesan las bases, porque en sus modificaciones de la agenda de seguridad, la región no es prioritaria. Su prioridad estuvo en debilitar a Rusia con la guerra de Ucrania, y ahora está básicamente en confrontar a China en esta disputa de transición hegemónica a la que asistimos. Entonces, es que una eventual base militar norteamericana en las Galápagos, como se menciona, tiene un rol dentro de ese combate al narcotráfico, escasamente, me parece. Y también es evidente que una base allí tendría un rol más bien en esta confrontación global con China que se está tratando de construir, uno, y dos, es evidente que en el plano del el combate a los grupos de delincuencia organizada, hay un esfuerzo interno, una coherencia interna con una planificación, con un fortalecimiento de la debilidad de la institucionalidad, de seguridad, de las cárceles, de la justicia, etcétera, que dentro de la cual no se da ningún paso. Entonces, es absolutamente ingenuo pensar, salvo desde una perspectiva electoral, que los Estados Unidos va a venir a hacerse cargo de un problema como el que tenemos. No se hizo cargo ni en Colombia ni en México, o sea, ejercen presiones puntuales cuando quieren afectar a resortes, a canales de esas redes que le están afectando. Por ejemplo, ahora frente al tema fentanilo. Y lo último que me parece importante señalar es que si efectivamente existiera un convencimiento en el gobierno de que estamos frente a un problema global y que se necesitan respuestas regionales y globales, habríamos visto una política clara en ese sentido. Pero, por ejemplo, frente a la iniciativa que se planteó a comienzos de este año en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, para generar unos mecanismos y políticas y cooperación conjunta entre los países andinos para enfrentar estas amenazas generales de muy diverso tipo, habrían prosperado, habrían tenido un apoyo permanente, importante del gobierno, y no hemos visto eso. Entonces, me parece que eso evidencia que las motivaciones son otras, ¿no? Ya, entendiendo que esta sea una medida electoral, uno de los marcos, digamos, de reflexión que le ha servido al gobierno para tener ciertos niveles, considerables niveles de aprobación, ha sido precisamente la lucha contra el narcotráfico. Es claro que no hay ninguna propuesta, ustedes lo han planteado, no hay un plan de seguridad, no hay un plan efectivo para enfrentar este problema, y entonces, ¿cómo se inserta esta medida ya en el plano estrictamente electoral que ustedes lo plantean? ¿Esto le resulta efectivo? ¿Le seguirá resultando efectivo? ¿Es más grave los otros problemas que tenemos en el país como para dar una vuelta de timón a la aprobación del presidente? ¿Cómo le ven ustedes ese contexto? Yo sé que estoy hablando de futuro y esto, pero sí es necesario comprender un poco qué efecto va a tener esta decisión dentro de los electores, ¿no? Sí, entiendo que hay encuestas, ¿no? Y con seguridad el gobierno las tiene, que indican que me parece que sobre el 70% de los electores apoyarían afirmativamente esta iniciativa.
por eso es que el presidente la propone, porque sabe que, como decía Marco, digamos, esto es fácilmente manipulable a nivel del marketing electoral, ¿no? Estamos tan pues atemorizados, ¿no? y preocupados por esta oleada imparable de violencia, de asesinatos, de sicariatos, de infiltración del narcotráfico en las instituciones, que la gente pues ve cualquier cosa como una tabla salvadora, ¿no? Entonces, obviamente, si se lanzan por este lado es porque calculan que electoralmente les va a dar réditos. Yo creo incluso que lo envían a la Asamblea para, a propósito, generar una polarización, ¿no? En el supuesto de que tal vez si es que, digamos, sobre todo si es que hay reelección, el presidente no tenga nuevamente un bloque mayoritario con su grupo político, ¿no? Y entonces de esta manera aglutinar a otros, ¿no es cierto?, cohesionar detrás de esta bandera a otros, que no es la del Ecuador, por cierto, a otros grupos, a otros movimientos políticos en la Asamblea, ¿no es cierto?, y también a la opinión pública. Entonces, eso, ¿no? Pero, si me permite, también quisiera hacer dos acotaciones que me parece que también pueden ayudar al debate. Fijémonos que el propio gobierno de Noboa lleva sosteniendo durante meses que lo que estamos viviendo es un conflicto armado interno, no internacional, ¿no? Entonces, esto parte del supuesto de que la Corte Constitucional, allí sí correctamente, no ha admitido, ¿no es cierto?, de que aquí hay una especie de guerra, pero entre el gobierno y estos grupos armados, ¿no? Entonces, esto es un supuesto distinto del que se nos plantea ahora, ¿no?, de que no, estos grupos funcionan fundamentalmente a nivel internacional, y entonces lo que se requiere es la cooperación internacional, que por cierto no debemos rechazar. Yo creo que efectivamente hay una transnacionalización de estos delitos, eso es evidente, ¿no? Los grupos que funcionan acá pues están articulados a grupos internacionales de delincuencia, ¿no?, transnacional, efectivamente. El asunto es si es que eso requiere, digamos, se soluciona con estos acuerdos internacionales de carácter militar y específicamente con bases militares. Entonces, la primera acotación. Y la segunda, no se ha confirmado oficialmente, pero se escucha bastante de que la base militar efectivamente no sería en Manta, sino en las Galápagos. Esto sería terrible, pues. Porque estamos hablando de un patrimonio natural, ¿no es cierto?, declarado por la UNESCO, un área que tiene un régimen constitucional especial, ¿no?, en que por la fragilidad, ¿no es cierto?, de ese ecosistema, pues el Estado ecuatoriano tiene una serie de reglas muy especiales en materia laboral, en materia, ¿no es cierto?, de residencia, etcétera. Y resulta que resultaría realmente contradictorio, ¿no es cierto?, y en tal sentido censurable, que pues allí se pretenda establecer una base militar que, como bien decía Marco, nos involucra innecesariamente en un conflicto geopolítico mundial, ¿no?, en las tensiones entre Estados Unidos, China, Rusia. Entonces realmente no solo que digamos en esto se ve una suerte de oportunismo electoral, sino que yo creo que es inconveniente para los intereses del Ecuador. Ahora, con respecto a su pronóstico, me parece que efectivamente es muy temprano todavía, y viendo, como señalé antes, la bajísima cultura política, la
forma tan sencilla como se manipula la opinión pública, con polarizaciones que se generan a partir de información falsa, de TikToks, de trolls que difunden cualquier cantidad de basura. Entonces la cosa está complicada. Indudablemente que el gobierno está siendo golpeado al menos por 3 problemas graves, que son los principales problemas del país. El primero, el problema energético que tenemos ahorita y que lo estamos viendo crudamente en estos días. Y que allí hay unos debates muy serios, pero todo apunta a que hasta cuando sean las elecciones vamos a estar afectados por ese problema, de una o de otra medida. El segundo es el tema de la inseguridad y la violencia, que, como señalaba bien Agustín, no solo es del narcotráfico, es un conjunto de procesos dentro de los cuales se articula también fundamentalmente el tercero, es el problema de la falta de empleo, la informalidad y la recesión económica en la que nos encontramos. Pero es que es dramático cómo con esta declaración del conflicto interno nos hicimos el harakiri frente a nuestros países vecinos, en el sentido de que mientras el flujo de de turistas recibidos por Perú y por Colombia se multiplicaron y crecieron muchísimo en estos últimos, después de la pandemia del COVID, en el Ecuador cayó. Y si uno se acerca a las zonas de turismo, tanto interno como internacional del Ecuador, uno descubre que hay caídas que en algunos ratos hablan de 80 o más por ciento de derrumbe en la llegada de turistas extranjeros, por ejemplo, y también una sustancial reducción del turismo interno. Entonces, en ese contexto, esos factores le van a golpear. Le están golpeando, ya ha habido encuestas que han mostrado cosas al respecto o indicadores al respecto, pero el tema es en qué medida la reacción de la opinión pública, de los ecuatorianos frente a estos problemas puede desviarse, por ejemplo, con un instrumento como una consulta sobre una base en el Ecuador, base extranjera en el Ecuador. Lamentablemente no me parece que tenemos muchos indicadores que puedan generar optimismo, pero y peor aún, me parece que como no es la única opción que apunta a la violencia, para enfrentar la violencia, hay algunas otras opciones, hay al menos 2. Entonces creo que en el escenario que se diera ese elevado deterioro del gobierno de Noboa, el tema de cómo maneje finalmente la confrontación con su vicepresidenta también va a ser un factor de impacto. Entonces, ante un eventual debilitamiento de la opción de Noboa, muy probablemente veremos el ascenso de opciones del mismo signo, de responder con violencia, simplemente el autoritarismo, o que puedan estar siendo beneficiadas con ese deterioro, ¿no? Antes de ir a un tema musical, yo quería contar una anécdota, porque quizás es importante revisar el pasado, ¿no? Yo recuerdo un informe, una encuesta que hubo cuando se iba a implementar, se discutía la implementación de la base de Manta en el Ecuador, y especialmente en las madres de familia de Manta, se decía que era conveniente la base de Manta porque iba a mejorar la raza. Criterios como este, ¿no? Vamos al tema musical. Pregonando libertad.
Escuchábamos del tema El Águila de Tercer Mundo. Sí es importante profundizar sobre temas de geopolítica, el tema de la soberanía, porque el presidente Noboa en esta locución que escuchamos al inicio del programa hablaba de la soberanía. Y aquí hay un tema claro, que esto lo enmarca dentro de esta disputa, de esta batalla cultural que generalmente existe. Y vemos gobiernos en Latinoamérica de ala conservadora que plantean también ideas de bases de Manta. Ya hemos escuchado a Milei, lo escuchamos también adicionalmente en su campaña electoral, el tema de la dolarización. Y esto, ¿cómo entender esto en el contexto actual? Estamos frente a un deterioro de estos conceptos que han sido clásicos para analizar o los importantes para analizar las relaciones internacionales, para realizar incluso para el fortalecimiento del Estado. ¿Cómo lo ven ese tema? Bueno, sí, efectivamente el concepto de soberanía se ha venido relativizando, ¿no? Por varias razones, por los procesos de integración, por la globalización, por también las reivindicaciones de gobiernos locales, regionales, de pueblos indígenas. Entonces, efectivamente sí hay me parece una relativización de la soberanía, pero eso no implica una desaparición de la soberanía, ¿no? Eso habría que diferenciar, porque en este contexto, digamos, más internacionalizado, igual los estados pues tienen que mantener pues ciertas condiciones, ciertos parámetros básicos, fundamentales, ¿no? Un control pues sobre su territorio, proteger los derechos de sus ciudadanos, efectivamente, digamos, atender a la seguridad de los mismos, ¿no? Ver por los intereses de esa comunidad política. Y me parece que a veces se confunde, ¿no? Relativización con desaparición de la soberanía, ¿no? Se confunde y entonces efectivamente ahora con esta transnacionalización de grupos criminales, del narcotráfico en particular, y hay otras actividades también, ¿no? Como migración ilegal, trata, tráfico de armas, etcétera. Se quiere, en base a esto, justificar la desaparición de la soberanía, ¿no? Y esto es inaceptable, por lo que decíamos, porque sin una soberanía relativizada, pero también consistente, activa, efectiva, no se puede combatir estos crímenes, ¿no? ¿Cómo vamos a combatir en el Ecuador estos crímenes sin policía, sin la colaboración adecuada, eso sí, de las Fuerzas Armadas, sin sistema judicial, sin órganos de control? Y incluso más allá de eso, ¿no? Como bien decía Marco, me sumo, hay que ir a las fuentes, a los orígenes ya más profundos de este problema, ¿no? Por supuesto que hay relación entre la falta de empleo, por ejemplo, de educación, de expectativas de los jóvenes más pobres en el país y su reclutamiento en las pandillas, pues en estos grupos. Bueno, esto es evidente, ¿no? Y entonces algo hay que hacer, pues. Y entonces, efectivamente, una política integral de seguridad tiene que tomar en cuenta todas estas condiciones y estos derechos sociales también, ¿no? Porque obviamente la pobreza es un caldo de cultivo de la violencia y de la delincuencia. Solo un detalle, a ver, yo pienso desde el punto de vista de la clase media, yo prefiero que perder algo que ni siquiera entiendo, que es esto de la soberanía, con tal de defender lo poco que tengo, que he conseguido, ¿no? Sí, bueno, el tema es entra dentro de un debate antiguo, viejo y muy, muy importante. Y ahí me parece que citar a ese
hermoso libro que planteó Stephen Krasner, 1999, que se llamaba Soberanía, Hipocresía Organizada. Me parece que es fabuloso. O sea, ¿qué es lo que sostiene él? Básicamente que, por supuesto que hay estados más y menos soberanos que otros, que hay soberanías que no alcanzan sino para decir sí a todo lo que nos pidan o nos plantean, frente a los temas económicos, a los flujos legales e ilegales de bienes, de servicios, de tecnología, de comunicaciones, de minería ilegal, legal e ilegal. O sea, simplemente no hay ninguna soberanía prácticamente en el país. Muchos gobiernos locales y autoridades del gobierno son genuflexas y permiten y facilitan esos procesos. Entonces, ¿de qué soberanía estamos hablando? O es indudable que, por ejemplo, con el nivel de endeudamiento que tiene el país, frente a China, que fue a tratarse de conseguir alguna refinanciación o renegociación de las deudas, o frente al FMI, no tenemos mayores márgenes de maniobra, y entonces no tenemos soberanía, somos dependientes de todos esos flujos. Entonces ahí es lo que hablaba de esta hipocresía organizada, porque hay una gran cantidad de países en el mundo que definitivamente no son soberanos, son cualquier cosa menos soberanos. Entonces, frente a los intereses, frente al poder, simplemente, como hemos visto, el deterioro, la polarización que se genera en nuestras sociedades por este individualismo exacerbado o por este consumismo, por este sálvese quien pueda, y que lleva a desconocer, a no entender que para que exista sociedad tiene que haber un orden mínimo, tiene que haber reglas básicas que cumplamos todos. Cuando ahora nos movemos por las calles sin semáforos y se impone la ley del que mete el carro más grande o más fuerte o con mayor agresividad, pues simplemente es una imagen de lo que sucede en el conjunto del mundo, porque no es solo Ecuador, no es solo América Latina. Entonces, efectivamente, como usted decía hace un rato, o estas visiones de extrema derecha, culturalistas, que reivindican nacionalismo, o sea, frente a los migrantes, frente a el alineamiento directo y las consecuencias que eso ha generado en Europa, por ejemplo, con las sanciones y con el posicionamiento norteamericano y de expandir la OTAN a como dé lugar hacia el este. Entonces, todos esos procesos van generando contradicciones que llevan indudablemente a la gente a buscar estas posiciones ultristas, esta radicalización, rompiendo con todo lo que existe. Eso es una primera cosa. Entonces, Milei, por ejemplo, aparece ahí como la consolidación de ese descontento con el orden político, descontento con las instituciones, descontento con la forma en que han funcionado las democracias en nuestros países, porque definitivamente son democracias frágiles, democracias meramente electoralistas, fácilmente manipulables, y que acompañan además un proceso de desinstitucionalización grande, no solo en la justicia, en la educación, en la salud, etcétera. Entonces el escenario se vuelve bastante gris, y frente a eso, o las propuestas que se plantean, sí, yo estoy completamente de acuerdo. No puede ser la de enfatizar la defensa de la soberanía, sino simplemente la priorización, defender la priorización de lo que son los intereses más sentidos por la gente, que son, como he señalado, o inseguridad, desempleo, violencia generalizada e institucionalizada, la carencia de reglas, porque ya los marcos normativos no se están aplicando. Entonces, ¿cuáles son sus resguardos? ¿A qué instancias puede acudir para buscar enfrentar, por ejemplo, los desafíos de tener que hacerse una diálisis cada 2 días y que no hay forma de hacerlo por la energía eléctrica o por la falta de recursos en las instancias de salud pública, etcétera? Entonces, esos son los problemas que tienen que defenderse fundamentalmente, y no sencillamente la soberanía, ¿no? Ahora,
Para finalizar este interesante programa, quisiera preguntarles qué consecuencias geopolíticas puede tener el hecho de que el Ecuador instale una base militar de Estados Unidos, aquí en Galápagos o en Manta o donde sea, tomando en cuenta ya el escenario que nos decía Marco, este escenario de conflictividad global, ¿no? Vemos lo que está pasando en el Oriente Medio, vemos lo que está pasando en Ucrania y otra serie de conflictos bélicos que están en el mundo, ¿no? ¿Cómo nos deja eso frente a estos procesos? ¿Qué consecuencias puede tener con nuestra economía, con nuestro comercio? En fin. Si partimos de la experiencia, sobre todo de la base de Manta, que es ¿no es cierto?, la más cercana en el tiempo, pues lo que podríamos prever es una polarización en base al tema, ¿no?, que es lo que sucedió, ya no sucedió más que un efecto real sobre el control del narcotráfico, que es supuestamente el objetivo, ¿no? También a veces se producen conflictos de derechos humanos, ¿no? Porque lo que sucede es que en estos espacios comienzan a regir extraterritorialmente pues leyes de otro estado, ¿no? Y los convenios internacionales que van en esa línea también, ¿no? Entonces, por ejemplo, los convenios que se han firmado establecen inmunidades, privilegios, como el hecho de que este personal militar no se sujeta a la jurisdicción penal nacional, no paga impuestos, utiliza el espectro ¿no es cierto?, electromagnético sin pago, y esto puede causar problemas de derechos humanos, de violaciones a la igualdad, ¿no?, y de debilitamiento, paradójicamente, de debilitamiento del propio Estado, ¿no?, del Estado ecuatoriano, que sería muy grave en la coyuntura, en el contexto actual, ¿no?, en que coincidiremos en que lo necesario es que se institucionalice el Estado, ¿no?, y que se lo defienda de la infiltración del narcotráfico. Pero veamos, pues, porque los propios Estados Unidos pues han declarado que no tienen ningún interés en el asunto, al menos por parte de ese país. Y también, de todas maneras, pues, si es que en la Asamblea se llega a aprobar, pues tenemos que hacer el esfuerzo de reflexionarlo seriamente a nivel público, ¿no? Sí, a mí me parece que lo importante es este desinterés manifiesto, explícito, de los voceros norteamericanos que han hablado sobre el tema, porque muestra que efectivamente no hace diferencia. Peor en el plano geopolítico global. O sea, ¿por qué? Porque tiene otras posibilidades, los temas, los satélites, las bases en el otro lado del Pacífico, donde hay un montón, ya cumplen funciones que podría cumplir el Ecuador. Entonces, más o menos me parece que resulta irrelevante. Lo cuestionable es que el Ecuador, bajo la figura supuestamente de una cooperación bilateral norteamericana, o sea, entrega lo que le pidan y se alinea con bajísimo retribución. O sea, lo que el Ecuador recibe son migajas de cooperación internacional, un par de patrullas marítimas de segunda mano, que por ahí algún entrenamiento para un poco de gente, pero eso me parece lo peor, lo más lamentable, o sea que es un alineamiento a toda máquina y sin contrapartida, sin ninguna exigencia. O sea, frente a, por ejemplo, el vecino del sur, que
parte de la franja y de la ruta, que está construyendo un megapuerto con más de 30,000 millones de dólares de inversiones de China en los últimos 25 años en esa región, que se ha manifestado, por supuesto, en un extractivismo minero, y este puerto va a servir para sacar esos minerales, y igual para meter los productos chinos que vienen para toda la región andina y América del Sur. Entonces, ese es un alineamiento claro de Perú con China en este tema, pero que sin embargo no le lleva a alinearse tan burdamente con una de las potencias, con los Estados Unidos, o digamos con China en la competencia con los Estados Unidos. Entonces ahí, a fines del 21 se discutió mucho en América Latina un texto, una propuesta que hacen unos académicos chilenos referida al no alineamiento activo, que debería ser lo que América Latina debería aplicar. Es decir, privilegiar los intereses de los países de la región, de los pueblos de la región, y no aliarse ni con Estados Unidos ni con China. Beneficiarse todo lo que sea posible con uno y otro, pero sin que eso implique hipotecar nuestros intereses. Eso es muy difícil, hay que reconocerlo, porque implica, por ejemplo, en temas como el 5G, en temas como la inteligencia artificial, ir posicionándose, o sea, compro productos chinos o compro productos norteamericanos, en compras de armamento, etcétera. Entonces es una cosa cotidiana, no es simplemente una declaración de principios. Y entonces una de las fragilidades de esa propuesta es que le coge a América Latina en una situación de polarización, de fragmentación, que parece muy, muy difícil construir ese no alineamiento activo. Quizás partiendo de intereses elementalmente o evidentemente compartidos, como por ejemplo en la región andina el combate a los grupos de delincuencia organizada. Perfecto, parece absolutamente evidente. O el combate al cambio climático y a sus efectos, la mitigación y adaptación al cambio climático. Pero eso implica líderes con una visión mucho más que el cortoplacismo de reelegirse o de mantenerse en el poder, con capacidad de negociar con actores externos que comparten esos mismos intereses. Por ejemplo, la Unión Europea con su propuesta verde, que de alguna manera sigue manteniéndose de alguna forma. Entonces, pero eso implica una visión por lo menos de una década adelante, que no la tienen. En particular, me parece que ese es uno de los problemas claves de nuestros países. Los regímenes políticos en semejante escenario tan volátil, tan vulnerable, con esa volatilidad política de Ecuador entre el 97 y el 2007, 3, 4 presidentes. En Perú, igual, 15 años de inestabilidad, pero, por ejemplo, ellos por lo menos han sabido manejar una política económica que les ha permitido mantener un ritmo de crecimiento relativamente importante. Sus frutos se concentran efectivamente en empresas transnacionales que están ahí, en las élites, la oligarquía peruana, pero la cooperación, las líneas de respuesta van por ese lado. O sea, en términos geopolíticos, yo creo que es irrelevante totalmente una base en Seymour o en Baltra o en donde fuera para los intereses norteamericanos y en esa confrontación global, para nuestras islas encantadas, para las posibilidades del turismo, por supuesto, que pueden tener un efecto devastador al destruir gran parte de los atractivos de esa región, ¿no? El objetivo de este programa y de esta radio es siempre analizar los temas de coyuntura desde una perspectiva crítica, generando espacios de debate que no tenemos en medios de comunicación tradicionales. Esperamos que este programa poderlo presentar de una manera más regular y más periódica.
para que ustedes tengan, nuestros radioescuchas, ustedes tengan mayores elementos de discusión, mayores elementos, no para que tomen una postura por un lado o por otro lado, sino para que sus posturas sean reflexionadas. Nuestros invitados han sido Agustín Grijalva, docente del área de Derecho, y Marco Romero, docente y director del área de Estudios Sociales y Globales. Soy Fernando Andrade y les agradezco por la sintonía. Hasta una próxima oportunidad.